Que Dios nos ayude. Sabes, creo que todos somos iguales en el sentido de que, ¿cómo lo diría? Aplicar la palabra de Dios es el desafío, ¿verdad? Eso siempre es un desafío. Es como con cada propósito de año nuevo. No es que no los tengamos en absoluto. Sabes perfectamente que el verdadero desafío es el aplicarlos con constancia e intentarlo una y otra vez. Pero solo quiero que oremos esta noche y le pidamos a Dios que nos ayude, que nos toque y que esté con nosotros. Así que oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho. Señor, por cuidarnos, por todas las bendiciones, el favor. Gracias por un nuevo día hoy. Y gracias por este tiempo para venir y poder adentrarnos en tu palabra para aprender de ella. Señor, para recibirla. Y te pedimos, Dios, que bendigas nuestro tiempo juntos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, muy bien. Dios te bendiga. Si tienes tu Biblia esta noche, estamos en Deuteronomio. Solo quiero asegurarme de que estás prestando atención. Estamos en números. Estamos en números y realmente no voy a hacer un repaso porque nos tomaría mucho tiempo. Y sí tenemos estas lecciones disponibles en YouTube, así que puedes regresar y ponerte al día con lo que hemos visto. Llegamos al capítulo 10 del libro de Números, capítulo 10, y más o menos terminamos con la creación de las trompetas de plata. Y si recuerdan, estábamos hablando de cómo se reunía la nación de Israel. Estamos hablando de una cantidad enorme de personas, 2 millones de personas. La mejor manera de tratar de comprender eso sería enfocándonos en la ciudad de San Antonio. Y esa enorme cantidad de personas tenía que ser reunida para diferentes cosas. Y así fue la creación de las trompetas de plata. Y estas trompetas, entonces, según la distinción de las trompetas, se producían diferentes acontecimientos. Podía indicar a los 70 ancianos que debían ir al tabernáculo, o podía ser que la tocaran de cierta manera para indicar que estaban bajo ataque. Y el ejército de 600,000 hombres dentro. Salir a la batalla o sonarían de cierta manera para indicar que todos debían empezar a empacar, cargar todo porque iba a ser momento de comenzar a moverse. Y todo esto ha sido instrucción. ¿De dónde estamos esta noche? En un momento vamos a entrar al capítulo 11, pero donde estamos es un momento muy significativo en los capítulos de Israel. Del 10 al 12 tratan sobre Israel. Han estado en el monte Sinaí. Esto también se conoce como el monte Horeb. Han estado allí durante un año. Recuerden, salieron de Egipto, de Ramsés. Cruzaron el Mar Rojo y se dirigieron al monte Sinaí. Les tomó 3 meses llegar hasta aquí, y ahora en el monte Sinaí han permanecido durante un año. En ese tiempo de un año, ahora han desarrollado todo un sistema de leyes. Han desarrollado una ley civil hasta el punto de regular cómo se relacionan entre ellos. Ahora tienen un entendimiento sobre la adoración. Tienen un lugar para adorar. Han hecho un santuario conocido como tabernáculo en el que Dios habita. Han fabricado todos los artículos del mobiliario para eso. Han construido el tabernáculo en sí. Han hecho el atrio exterior. Todo esto ha sucedido mientras han estado en el monte Sinaí y se han reunido allí. Y ahora van a salir del monte Sinaí y recuerden de qué se trata todo esto. Dios los está preparando para llevarlos a lo que se conoce como Canaán, esa tierra que hoy conocemos como el actual Israel. Pero esa es la tierra a la que los va a llevar, y Él ha prometido, les voy a dar toda esa tierra. Hay otras naciones viviendo en esa tierra. Pero hice un pacto con tu tatarabuelo Abraham, y dije, te voy a dar esta tierra. De hecho, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Así que ahora los va a sacar del monte Sinaí, y Dios los va a guiar hasta la tierra de Canaán. Y por eso esto se vuelve muy significativo. Han estado allí y ahora se están preparando para empezar a moverse. Así que fíjense aquí en Números, capítulo 10, versículo 11. Muy significativo el segundo año.
Han pasado 2 años desde que salieron de Egipto. El segundo año, de repente, la nube se levantó de encima del tabernáculo del testimonio. Es decir, recuerden que este tabernáculo está en medio de todo este enorme grupo de personas, y ellos están distribuidos a su alrededor. Tienen sus grupos alrededor de él. Así que la nube simbolizaba la presencia de Dios durante el día. Y luego, cuando el sol comenzaba a ponerse, la nube empezaba a transformarse en una columna de fuego. Y eso le hacía saber a todos que la presencia de Dios estaba sobre su santuario. Y cuando comenzaba a elevarse, eso les indicaba que era momento de moverse. Cuando leemos la palabra de Dios, hay momentos en los que desearíamos que hubiera muchos más detalles, porque este es uno de esos momentos. Dice que la nube se apartó del tabernáculo del testimonio y luego en el versículo 12, los hijos de Israel emprendieron su viaje desde el desierto de Sinaí. Tú y yo somos culpables si simplemente leemos eso y no nos tomamos una pausa. Hay tanto que sucede entre el versículo 11 y el 12, este espacio en blanco justo aquí. Desearíamos tenerlo. Me gustaría conocer todos los detalles de eso. De verdad que sí. De repente, 2 millones de personas escuchan el sonido de una trompeta. Ven una nube, la columna que representa la presencia de Dios. Ven que esa nube comienza a elevarse. Y eso significaba, Dios mío, tenemos que empezar a empacar todo. Tenemos que empezar a preparar todo. Ahora bien, ¿cómo eran sus viviendas? Me he preguntado esto porque no se nos dice cómo eran sus viviendas. Sabemos que eran tiendas, pero no sabemos qué tan grandes eran. ¿Eran varias tiendas? ¿Cómo se veían todas ellas? Y entonces cada tribu empieza a reunir sus pertenencias personales. Pero además de eso, está toda la tribu de Leví que ahora tiene que empezar a desarmar ese tabernáculo. Tienen que desmontar el atrio exterior. Tienen que preparar todos los muebles, el altar de bronce, la fuente de bronce. Tienen que preparar todo lo que está dentro del tabernáculo. Deben preparar el candelabro, la mesa de la proposición, el altar del incienso y el arca del pacto. Tienen que dejar todo esto listo. Voy a hacer una confesión. Me gusta ver programas de autos, como los de remodelación de coches, ya sabes, cómo los desarman y luego hacen algo realmente mágico con ellos. Ese es el encargado de poner una cinta y escribir número 1, ya sabes, número 2. O esto va aquí o esto va allá, porque ese tipo puede hacer que todo salga bien o arruinarlo, ¿verdad? Mi papá dijo que una vez intentó arreglar un auto y le sobraron suficientes piezas como para hacer una motocicleta. Así que... Y entonces, cuando consideramos la primera vez que empezaron a desmontar todo esto y a armarlo de nuevo, y pensamos en el proceso de etiquetado y numeración de todo eso, y así aquí descubrieron que iban a emprender su viaje. Han estado esperando 2 años. 2 años, salen de Egipto. Y todo el asunto es, voy a llevarlos a una tierra que juré a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero han estado esperando durante 2 largos años. Y ahora finalmente suena la trompeta, la nube se levanta y todos empiezan a tomar su lugar y van a comenzar a moverse. ¿Te imaginas la alegría y la expectativa y cómo debió haber sido pensar que finalmente vamos a esta tierra? Esa tierra que Dios nos ha prometido que será nuestra. Así que se ponen en marcha y suena la trompeta y luego se alzan las banderas, ¿verdad? Cada tribu tenía su propia bandera. Así que levantaban esa bandera. Comenzaban a reunirse todos juntos. Y aquí está, verso 13, dice, y emprendieron su viaje por primera vez, según el mandamiento del Señor dado por medio de Moisés. Así que están partiendo, y si recuerdas, recuerda nuestro diagrama. Así es como comenzaban a formarse y cómo empezaban a salir. Están en el monte Sinaí, van a empezar a dirigirse hacia el norte. Y así es como se formaban. Judá, por supuesto, es la tribu principal, es la tribu más grande, y aquí están con Isaacar y Zabulón. Entre estas tribus, si recuerdas nuestro estudio, están las otras tribus de Leví. Gerson, ¿recuerdas a Gerson? Él tiene 2 carretas.
La tribu tiene 2 carretas. Y esas carretas están llenas de todas las cortinas y las cubiertas del atrio exterior y del tabernáculo. Luego tienes a Coat, y ellos están transportando todos los muebles, los hermosos muebles del tabernáculo. Y después tienes a Merari. Ellos tienen 4 carretas. Se están transportando todas las vigas, los postes y las basas. Y así es como se organiza la manera en que van a moverse. Y luego, al frente de todo, están los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Así que no solo tienes la columna de nube, ¿verdad? Esa columna enorme. Ahora, ¿qué tan alta tenía que ser esa nube para que 2 millones de personas pudieran verla? Porque, ¿qué pasa si estás muy atrás allá con Acer, sabes? Y no tienes tus gafas, ¿verdad? Tenías que poder ver esa nube. Así que la nube guiaba a esa enorme multitud de personas, pero también el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Y así la nube del Señor estaba sobre ellos durante el día cuando salían del campamento. Así que ahí están, la nube comienza a elevarse, la trompeta empieza a sonar, todos empiezan a recoger sus cosas, sin importar cuánto tiempo tomara eso. Recogieron todo su ganado. Sabes, tenían que construir pequeños corrales, meter a sus gallinas y atar a las cabras. ¿Y estás hablando tú? Y cada día que comenzaban a moverse, Moisés empezaba a orar y oraba por ellos. Y dice, aquí está su oración. Levántate, Señor. Levántate, Señor, y que tus enemigos sean esparcidos. ¿Por qué una oración así? Porque ¿hacia dónde se dirigen? Se dirigen a una tierra que pertenece a otras personas. Van hacia áreas que están ocupadas por toda esa gente. ¿Y por qué van allí? Vamos a quitarles su tierra, ¿verdad? Vamos a quitarles cosas. Nos va a ser entregado a nosotros. Así que Moisés comenzaba cada día. Levántate, Señor, y dispersa a tus enemigos. Que tus enemigos sean esparcidos y que los que te odian huyan. Huyan delante de ti. Así comenzaba esta hermosa oración y ellos partían y empezaban a moverse. Y luego esta enorme multitud, esta es la imagen más cercana que pude encontrar, esta inmensa extensión de personas, el Arca de la Alianza. Y permítanme recordarles, todas estas imágenes donde se ve el Arca de la Alianza exhibida no son bíblicas. Recuerden lo que hemos aprendido de las Escrituras. Siempre cubrían el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Nadie podía mirarla. Representaba la presencia de Dios. Así que estaba cubierta y guiaba. Y luego pueden ver los carros aquí atrás, al fondo, ¿verdad? De los gersonitas y los meraritas, y ellos llevan todo el equipamiento. Así que aquí está esta enorme multitud de 2 millones de personas avanzando desde el monte Sinaí y se dirigen a Cades y luego siguen su camino más adelante hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Así que hoy estuve haciendo algunos cálculos. Le pregunté al doctor Google y busqué con IA, y solo quería saber ¿cuánto puede caminar una persona promedio en un día? Esa es una buena pregunta. Decía de 15 a 25 millas. Yo no soy una persona promedio. Me di cuenta muy rápido de que eso no va a pasar. Y luego pensé, bueno, déjame buscar esto en Google. ¿Cuánto tiempo te tomaría caminar de Brownsville a Harlingen? Dice que de Brownsville a Harlingen son 26 millas. Y dijeron que una persona promedio podría caminarlo en 9 horas y 43 minutos. Así que más o menos 10 horas, ¿no? Te tomaría 10 horas. ¿Ves? Lo hemos olvidado, ¿verdad? En nuestro mundo moderno de subirnos a un auto, hemos olvidado cómo eran los tiempos antes. 10 horas. ¿Te das cuenta de que en 10 horas puedo subirme a mi auto y estar al otro lado de Dallas? Sí, exacto. Y eso es si el tráfico está un poco pesado o lo que sea. Así que 10 horas será mejor que empiecen ya. Ya saben, pónganse en marcha. Ya saben, van camino a ese partido en Harlingen. Va a tomar un buen rato. Así que 26 millas y tomaría aproximadamente 10 horas. Ahora, no solo estamos hablando de personas, también hablamos de ganado. Estamos hablando de todas sus pertenencias. Estamos hablando de todo lo que llevaban con ellos. Desde el monte Sinaí hasta Cades. Esto es lo asombroso, ¿de acuerdo?
Cuando llegamos a Deuteronomio, si me siguen, el capítulo 1 nos dice que hacen este viaje en 11 días. En 11 días, así que se podría decir hasta cierto punto que probablemente caminaban unas 10 millas o menos al día. Así que dice que hay diferentes rutas, ¿verdad? Podrían ser 100 millas hasta Cades o 170 millas hasta Cades, pero lo hicieron en 11 días. Y esto es asombroso. Cuando miramos la palabra de Dios, aquí está. El segundo mes, el día 20 del segundo mes y el segundo año, todos empiezan a moverse, ¿verdad? Si alguna vez voy a quitar eso de mi mente, has estado en forma o lo has planeado. Te diré que el primer día o así es un poco difícil, te toma un poco de tiempo acostumbrarte, ¿verdad? Así que es interesante cómo esto escribe en Números 10, versículo 33. Y partieron del monte del Señor, que sería el monte Sinaí. Viaje de 3 días. Viajaron durante 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos en un viaje de 3 días para buscarles un lugar de descanso. Así que aquí nos está contando un poco sobre el proceso que está ocurriendo. Está hablando de esta enorme cantidad de personas que está tratando de llegar a donde Dios los está llevando. Y así, este viaje toma 3 días, esta marcha de 3 días desde el Sinaí. Así que si promediaban 10 millas por día, básicamente recorrieron unas 30 millas en 3 días. Así que volvamos al ejemplo de llegar a Harlingen. Les tomó alrededor de 3 días ir de aquí a Harlingen. ¿Por qué es eso significativo? Te muestra la diferencia entre una persona y 2 millones, ¿verdad? Puedo decir algo aquí. ¿Qué tan grande es la iglesia? Y piensa en cómo Dios nos lleva. Él nos está guiando, Él nos está dirigiendo, Él nos está orientando. Y a veces nos preguntamos, hombre, parece que nos estamos moviendo tan despacio. ¿Por qué las cosas no suceden como queremos que sucedan? Tenemos algo grande, estamos avanzando. Dios lo está orquestando, Dios lo está dirigiendo, Dios lo está guiando. No siempre se trata solo de ti como individuo. ¿Eres parte de qué? ¿Un cuerpo? Algo que ni siquiera podemos imaginar lo grande y masivo a lo que pertenecemos. Esto es simplemente gratis. Te lo cobraré más tarde. Así que están haciendo su viaje. Y yo conozco la naturaleza humana, ¿verdad? Simplemente conocemos la naturaleza humana. Había algunos niños pequeños en algún lugar. ¿Ya llegamos? ¿Estamos ahí? Hubo algunos adultos que incluso dijeron lo mismo. ¿Cuánto tiempo tendremos? Porque ya lo sabes, y ya lo sabes muy bien. Así es. Vamos a cambiar a 2 millones de personas en una noche. Había algunas personas que estaban molestas. ¿Ya llegamos? Oh, Dios. Ahora bien, mientras bromeamos sobre esto, esto realmente se convierte en realidad. Cuando abrimos el capítulo 11 del libro de los Números, el primer versículo es interesante. Y cuando el pueblo se quejaba, ¿por qué se quejaba? ¿Estamos ahí? ¿Todavía? ¿Ya llegamos? Solo voy a poner una pequeña nota al margen. Hay una cosa que a Dios no le gusta. Quejándose. Somos tan culpables. A veces me pongo a reflexionar sobre el hecho de dar las cosas por sentado y simplemente dejarlas pasar. Las quejas caen de nuestra boca. Así que encontramos aquí que empezaron a quejarse. Y note que dice que esto desagradó al Señor. El pequeño folleto que se encuentra en la parte de atrás. Tengo una lista de las quejas que Israel empezó a hacer una vez que salió de Egipto. Ellos eran realmente culpables de quejarse. Y lo vemos aquí. Dice que el Señor lo oyó. ¿Alguna vez quieres saber si el Señor te escucha? Empieza a quejarte. Eso. Tú quieres. No quieres eso. Tú quieres decir, Dios, quiero que escuches mis oraciones. Escucha lo que estoy orando. Escucha lo que estoy pidiendo. Y sé que Dios escucha eso. Pero lo que pensamos es que, bueno, Él no me va a escuchar cuando empiece a quejarme. Él realmente pone atención a eso.
Y la Biblia dice que su ira se encendió. Su ira se encendió contra ellos y el fuego del Señor ardió entre ellos. Parte del campamento. Este fuego de Dios comienza a ser derramado por todas partes. Israel y el pueblo clamaron a Moisés, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando las cosas van de mal en peor y entonces es como, ¿podrías orar por nosotros, por favor? ¿Podrías ayudarnos, por favor? Y entonces Moisés oró al Señor. El fuego se apagó y Dios detuvo lo que estaba haciendo. Y todo el asunto es que están quejándose por la duración del viaje, pero no es solo la duración del viaje. Vemos algo más muy significativo. Si tienen sus Biblias abiertas, de alguna manera esto se me pasó en las diapositivas, pero quiero que vean esto. En el versículo 4 del capítulo 11 se hace una declaración muy particular. Y menciona a esta multitud mixta, dependiendo de la versión que estén leyendo. Puede decir gentuza, y dice que esta multitud mixta de Israel empezó a hablar de toda la comida que tenían para comer en Egipto. Y que anhelaban esa comida de Egipto. Ahora noten, dice multitud mixta. O, si están leyendo otra versión, la gentuza empezó a hablar sobre las delicias de toda la comida que había en Egipto. En Éxodo, capítulo 12, cuando Israel sale de Egipto, lo que muchas veces no se menciona es que había otras personas, otras nacionalidades que salieron con ellos. La mayoría de los historiadores creen que había otros esclavos egipcios. Israel, debido a lo que su Dios estaba haciendo. Y ellos se dieron cuenta de esto y entonces empezaron a unirse a ellos, hasta el punto de que muchos de estos esclavos estaban en la casa de los israelitas cuando pasó el ángel de la muerte, y así, gracias a toda la obediencia, ellos también fueron salvados. Y entonces cuando llegó el momento de irse, dijeron, oye, nos vamos a ir con ustedes. Y hay una multitud mixta que termina saliendo con Israel. Pero aquí hay un problema, a veces con una multitud mixta. Cuando intentas servir a Dios, ellos van a jalarte. Oh, pero extrañamos cómo era todo antes allá en casa. Extrañamos cómo era todo, de dónde veníamos y cómo solíamos vivir. Y empiezan a hablar de toda esa comida. Recuerda lo que está comiendo Israel. Están comiendo maná. Han estado comiéndolo desde Éxodo capítulo 16. Es lo mismo todos los días. Si recuerdas allá en Éxodo, como que se cansaron de eso, y de nuevo se quejaron, y Dios fue bondadoso. Él dijo, está bien, les daré algo de codorniz para comer. Y eso solo duró por un tiempo. Y luego volvieron al maná, y han estado comiendo maná ya por un año. Y así, cuando esta multitud mixta empezó a hablar de todas las delicias de Egipto, ¿verdad? Allá en aquellos tiempos, cuando tenían muy mal aliento, ¿cierto? Y comían pepinos y comían melones, puerros, cebollas y ajos. Ya sabes, mantenían a todos alejados porque eso era lo que comían. Estaban hablando de lo bueno que era eso. Y así cuanto más hablaba la multitud mixta. Al respecto, Israel empezó a decir cada vez más, sí, estoy harto de todas estas cosas ordinarias. Estoy harto de estas cosas simples. Ya sabes, vivir para Dios es muchas cosas sencillas. Son solo cosas de rutina. Queremos señales y maravillas y milagros, pero en realidad tu caminar diario solo se compone de obedecer a Dios, de tu oración, de tu relación, de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Es solo que el agua, que es el Espíritu, es el pan, que es la palabra de Dios. Y a veces podemos tener cuidado si ellos pueden, ya sabes, hombre, solo quiero algo diferente. Y entonces Israel empieza a quejarse. Están siendo engañados. Y Dios lo oye y se enoja por ello. Y dijo, esto es lo que dice Israel. Nuestra alma se ha secado. No hay nada más que este maná. Además de este maná. Ahora piensa en lo milagroso que era el maná. Es absolutamente un milagro. Aparecía cada mañana. Y recogías lo que necesitabas según el tamaño de tu familia. Si recogías demasiado, si pensabas que ibas a ser codicioso, se echaba a perder.
Tú sabes, solo tomabas lo que necesitabas para ese día, porque ¿qué les estaba enseñando Dios? Confía en mí, confía en mí, yo cuidaré de ti día a día. Y entonces se cansan de eso. Y aquí está todo este asunto de que estamos tan hartos de este maná. Así que Moisés va por ahí y escucha al pueblo llorar en todas sus familias. Cada hombre en la puerta de su tienda, ¿de qué están llorando? Estamos hartos del maná. Estamos cansados de lo que Dios siempre ha provisto. Queremos algo diferente. Y todos ellos, toda la multitud, por donde quiera que ibas, todos se están quejando de eso. Y la Biblia dice que la ira del Señor se encendió grandemente. Y Moisés también. Él también estaba muy disgustado. Ahora está tan disgustado. Fíjate conmigo. Sigue conmigo estos versículos. Dice, y Moisés dijo al Señor, ¿por qué has afligido a tu siervo? Está agotado, está absolutamente al límite de su paciencia. ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que pongas la carga de todo este pueblo sobre mí? Sabes, estoy haciendo lo mejor que puedo. Quiero que veas la humanidad aquí. Puedo identificarme un poco con esto, porque a veces, y si tienes personas a tu cargo, si eres jefe o algo así, puedes trabajar muy duro y lograr cosas. Y sientes que si tú haces eso, las personas a tu cargo harán lo mismo. Pero, ¿cuántas veces miras a tu alrededor y los encuentras en su teléfono? ¿Sabes? O son muy buenos amigos míos. Él es doctor y la única manera en que le pagan es por los pacientes que atiende. Y siempre habla de la frase que dijo Southwest, que si tenemos aviones en tierra, no estamos ganando dinero. Bien, tenemos que hacerlo, tenemos que mantener los aviones en funcionamiento. Llegamos y tiene una enfermera que se colaría allí. Y cancelar pacientes porque no quería trabajar. Y él se frustró mucho. Y no debería estar hablando de esto ahora. De todas formas, me meto en problemas. De regreso a Moisés, se quema porque piensa, estoy haciendo todo lo que sé hacer. Y aún así, están disgustados, no están contentos, están enojados. Y Dios está enojado. Y Moisés está disgustado y está agotado. Y él dijo, ¿he concebido? Toda su gente nota un líder frustrado. Yo los engendré para que me digas, llévalos en tu seno. ¿Quieres que me ocupe de ellos? ¿Quieres que interceda por ellos? Bien. Como un padre que amamanta a un niño de pecho, ¿quieres que los lleve a la tierra que juraste a sus padres? ¿Qué está diciendo? Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto. ¿Cuándo voy a tener carne para darles a toda esta gente, verdad? ¿Por qué? ¿Qué está escuchando él? ¿Sabes? Porque esto es lo que pasa. Cuando se enojan con Dios, se enojan con el liderazgo. Estamos hartos de este maná. Y Moisés, es tu culpa. No hemos visto ni una hamburguesa de In-N-Out. No hemos estado, ya sabes, ni un Whataburger a la vista. McDonald's, no hay Chick-fil-A. Es domingo, están cerrados. Sabes, solo queremos algo bueno para comer y tú tienes la culpa. Y él está preguntando, ¿verdad? No tengo carne. Ellos lloran ante mí diciendo, danos carne para que comamos. Tienes que ser tú quien resuelva esto. No puedo soportar a todo este pueblo yo solo, porque es demasiado pesado para mí. Y si vas a tratarme así, así de desanimado estoy. Dijo, mátame. Ya no puedo soportarlo más. Te lo ruego de tu mano. Si he hallado gracia ante tus ojos, no permitas que vea mi miseria. Si me amas, si te importo como dices, ya no puedo soportarlo más. Sácame de aquí. Y así, no solo Israel se está quejando y está molesto porque ya llegamos. No solo se quejan por todo lo que están teniendo que comer lo mismo todos los días. El liderazgo también se está cansando. El liderazgo se está agotando y frustrando por todo lo que está sucediendo. Y así Dios escucha a Moisés. Dios es compasivo con Moisés. Y comienza a decirle específicamente, te voy a ayudar con esto. Le dijo, quiero que reúnas a los 70 hombres, los ancianos, júntalos. Este es un pasaje de las Escrituras muy significativo. Le dice a Moisés, reúne a los 70 ancianos. Bien, así que recuerda, si vuelves y lo lees, hay un sonido específico de la trompeta que se tocaba.
Ese sonido hacía que los 70 ancianos se acercaran a la zona del tabernáculo. Así que cuando Dios le dice a Moisés que reúna a los 70, él iba donde el trompetista y le decía, quiero que los reúnas. Y ese hombre comenzaba a tocar ese sonido distintivo. Y de repente, los ancianos sabían que Moisés quería que fueran. Entonces comenzaban su trayecto y se dirigían hacia donde estaba el tabernáculo, en el centro. Y se reunían en el atrio. Y la Biblia dice que el poder y la presencia de Dios descendieron en una nube y comenzaron a hablar. No solo a Moisés, sino que los 70 comenzaron a escuchar lo que Dios estaba diciendo. Y él dijo, voy a tomar parte del espíritu de Moisés y lo voy a poner sobre cada uno de ustedes. Y ustedes van a profetizar y van a compartir la carga y la responsabilidad que ha sido puesta sobre Moisés. Y así ocurre algo poderoso. El Espíritu de Dios viene sobre ellos. Y aquí vemos que estos 70 comenzaron a profetizar, y solo lo hacen por un corto periodo de tiempo, pero es para que todo Israel entienda que están ayudando a Moisés a llevar la carga, que están allí. Y era como si Dios le dijera a Moisés, Moisés, no estás solo en esto. He puesto personas a tu alrededor para ayudarte. Y no solo eso, sino que dijo, voy a darle carne a Israel. Ahora cuando Moisés escucha esto y los 70 ancianos lo oyen, se quedan como, ¿qué? No puedo aplaudir muy fuerte porque te rompería los tímpanos con este micrófono, ¿sabes? Pero ellos simplemente empiezan a gritar. Probablemente, ya sabes, simplemente piensan, jajaja. Tenemos a Dios y le torcimos el brazo hasta que dijo, tío, y conseguimos lo que queríamos. Nos quejamos lo suficiente, ¿verdad? ¿Conoces la frase, la rueda que más chirría recibe aceite? Si nos quejamos de que el servicio está fuerte, lo bajarán. Hace mucho calor. Arreglarán el aire acondicionado. No tenemos dónde estacionar. Ampliarán el estacionamiento. Y así, si nos quejamos lo suficiente, Dios dijo, les voy a enviar carne. Y cuando escucharon esto por primera vez, pensaron, Dios finalmente nos va a dar lo que hemos querido. En vez de que tengamos que seguirlo y obedecerlo y simplemente aceptar lo que nos da, ahora nos va a dar lo que queremos. Queríamos carne. Y lo que al principio pensaron que era una concesión de parte de Dios, ¿en qué terminó convirtiéndose? Un juicio. Y si lo lees, esto es lo que dijo Dios. Moisés, les voy a dar carne. No se las daré por un día, ni 2 días, ni 10 días. Ni siquiera serán 20 días. Les voy a dar tanta carne durante 30 días. Les va a salir por las narices. La van a vomitar por la boca. Van a estar tan llenos y atiborrados de carne que les va a salir por todos lados. La van a odiar. La van a detestar completamente por lo que voy a hacerles. Ahora, esta conversación, tengo que decirte, es asombrosa. Él dijo, por todo un mes, hasta que les salga por las narices. Esta conversación que ahora están teniendo Moisés y Dios, este ir y venir me parece increíble, porque esto es lo que Moisés está pensando. Cuando él escucha que se va a volver repugnante, les va a salir por las narices. Moisés piensa instantáneamente, ¿está bien? Entonces Dios va a requerir que matemos a nuestros propios animales. Porque él está pensando en su mente, tengo 600,000 hombres. Esa es la conversación que Moisés tiene con Dios. Tengo 600,000 hombres de guerra. Así que ni siquiera sabemos los demás. Hombres, niños, mujeres, todos ellos. Sabemos que son alrededor de 2 millones. Y Moisés está tratando de contemplar en su mente cuánto necesitaríamos para poder darles carne todos los días, durante 30 días, durante todo un mes. ¿Cuánta carne vamos a poder consumir? Y le dice a Dios, no tenemos suficiente ganado. No tenemos suficiente ganado para eso. No tenemos suficiente capacidad. No hay manera que podamos hacer esto, lo prometo. Estaba leyendo eso y me despertó la curiosidad, así que tuve que preguntarle a la IA. ¿Cuántas vacas se necesitan para alimentar a 600,000 personas durante un mes? Fíjense en esto.
La cantidad total de carne necesaria, supongamos 1 libra de carne por persona por semana para una dieta modesta, serían 4 libras al mes por persona. Solo hice el cálculo para 600,000. Vamos a alimentar solo a nuestros soldados porque los necesitamos, ¿verdad? Si hiciéramos eso durante un mes, para 600,000 personas, necesitaríamos 2,400,000 libras de carne de res para poder alimentarlos. Carne de res por vaca. Una vaca de carne típica produce entre 400 y 500 libras de carne comestible y sin hueso. Así que eso significa vacas requeridas. Más de 5,333 vacas solo para alimentar a 600,000 hombres durante un mes. Y Moisés está diciendo, no podemos hacerlo. No se puede hacer. Y me encanta la respuesta de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso se ha acortado mi mano? ¿Se ha disminuido mi capacidad? ¿Existe algún tipo de impedimento real que me esté impidiendo proveer aquello que he dicho? Ahora verás si mi palabra se cumple, que lo que te digo, cualquier cosa que te diga, lo voy a hacer. Va a suceder. Así que aquí están, justo ahí. Debería haber puesto un mapa, pero si recuerdan, están en el monte Sinaí. Están viajando hacia arriba, se dirigen a... Cades está en el Sinaí, en la península. Si recuerdan, en Éxodo, ellos salen de Egipto y están allí. Están viajando a lo largo del Mar Rojo, están en el lado oeste de la península del Sinaí, empiezan a quejarse de que no tendrán comida. Así que Dios les envía codornices, pero solo dura un corto periodo de tiempo y luego se van. La razón por la que son codornices es porque las codornices migran a lo largo de toda la península del Sinaí, así que se mueven por allí. Incluso hoy en día pueden buscar esto. Esta es en realidad una imagen moderna de la migración de las codornices que cruzan, que se mueven de un lado a otro sobre la península del Sinaí. Así que en la primavera migran hacia el oeste y luego en el otoño migran de regreso hacia el este. Pero esto es lo asombroso. Moisés está contemplando todo lo que va a necesitar, la cantidad de codornices que va a necesitar, la cantidad de codornices que ellos van a necesitar. Así que cuando empiezas a leer, la Biblia dice que a medida que las codornices comenzaron a aparecer, la profundidad alcanzó 2 codos. Un cúbico va desde la curva de tu muñeca hasta la curva de tu codo. La longitud promedio más común es de 18 pulgadas, por lo que estamos hablando de alrededor de 36 pulgadas. ¿Cuánto cuesta? 3 pies. En 1604, San Antonio empezó a llenarse de 3 pies de codornices. Es tanto que simplemente salen y los recogen porque hay mucha codorniz. ¿Cómo te imaginas eso? No puedes caminar. No te puedes mover por la multitud de codornices que están llegando y ensacado. Y luego Él nos da este versículo de la Escritura, y el pueblo estuvo de pie todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices y recogió también Él el que menos había recogido. Digamos entonces que alguien tiene poco apetito, ¿verdad? Como algunos de nosotros aquí tenemos un apetito realmente pequeño. Todos miramos hacia otro lado cuando dije eso, empujando ese último hot dog. Él recogió la menor cantidad. Recogió 10. Está bien. Bueno, eso no tiene sentido. Para nosotros 60 fanegas, eso todavía no tiene sentido. Está bien, 180 galones. Bueno, tal vez eso todavía no tiene sentido. Piensa en un barril de 50 galones. Me quedaré sin foco. Ya voy. Son 30 galones, ¿verdad? Son 30 galones. 50 galones es un poco más alto, un poco más grande alrededor. Tendrías que tener 9 de ellos, así que 9 de estos alineados. Y está lleno de codornices. Y eso fue lo que empezaron a recolectar. Con razón vino, ¿qué? Por sus fosas nasales. La Biblia dice que cuando empezaron a comerlo, ¿verdad? Cuando empezaron a comerlo,
Dice que mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes de ser masticada. ¿Qué pasó? La ira de Dios se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy grande, que cuando empezaron a comerlo, fue la peor intoxicación alimentaria que jamás habían tenido. No sabemos cuántos murieron. Ni siquiera tenemos detalles realmente de esta plaga en particular, aparte de lo que dice la Escritura. Todo lo que sabemos es que llamaron a este lugar, escuchen esto, llamaron a este lugar las tumbas del anhelo. Hombre, ¿no sería un buen nombre para un restaurante? Me gusta. ¿Tumbas del anhelo veganas y sin gluten? No, bueno, Y esto comienza a consumirlos hasta el punto de que muchos de ellos empiezan a morir. Ni siquiera sabemos cuántos fallecieron. Y así termina el capítulo 11. Y así llegamos al capítulo 12. Ahora piensen en todo lo que está sucediendo y no estamos hablando de algo pequeño. Estamos hablando de una escala masiva. Se han quejado del maná. Se han quejado del liderazgo. Así que déjenme retroceder un poco y recordemos lo que estamos viendo. A través de Israel estamos viendo cómo es para nosotros viajar con el Señor. Y normalmente donde va a surgir tu primera lucha es con todo lo que te rodea, ¿verdad? El día a día, el caminar y viajar diariamente con el Señor y las cosas que no siempre entiendes. Y luego puede haber frustración por la manera en que el liderazgo está manejando las cosas. Pero cuando abrimos el capítulo 12, aquí es donde toma un giro diferente. Esto es lo que más nos puede hacer daño. Porque la Biblia dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. De repente aparece Moisés y su hermana. Ahora ella es la hermana mayor. Así que todos los que tenéis una hermana mayor, o si sois la hermana mayor, no miréis. Justo. Aparece Miriam y aparece Aarón, su hermano. Ahora bien, ¿quiénes son estas dos personas? Piénsalo por un momento. Miriam es en cierto modo como una profetisa. Cuando cruzan el Mar Rojo y se dan la vuelta para ver cómo todo el ejército del faraón se ahoga en esas aguas, la Biblia dice que el espíritu de profecía vino sobre Miriam. Ella tomó un pandero, comenzó a danzar, profetizó y cantó una canción. Y luego está Aarón, que ahora ha sido apartado y es el sumo sacerdote. De entre el sacerdocio, él es el único que puede ir más allá del velo, donde está el arca del pacto. Así que tienes a dos personas muy influyentes que ahora están de pie frente a quién. Su hermano menor, el hombre, la humanidad, ¿verdad? El hermano menor. Y no sabemos si fue el viaje, no sabemos si fue la comida, no sabemos si fue el estrés de todo. Pero ellos están como mirando esto y dicen, simplemente estamos hartos de ti. Y nota que cada vez que esto empieza a suceder, siempre es un ataque personal. Si te atacan, probablemente estás donde Dios quiere que estés y no pienses que es algo extraño lo que te está pasando. No, probablemente vas en la dirección correcta, ¿verdad? Probablemente todo está yendo exactamente como se supone que debe ir. Sigue confiando en Dios, sigue siguiéndolo, pero no te sorprendas por ello. Y entonces empiezan a meterse con él, ¿verdad? Empiezan a hablar de su esposa. Oh, hombre. Ya sabes, el hermano menor, los hermanos mayores, y están criticando a su esposa. Ya sabes, es esa mujer etíope con la que te casaste. Es si tú. Si tienes una versión diferente de las escrituras, de hecho, puse la ESV porque dice que es una mujer cusita, de Cus. Ahora, lo más probable es que esto se refiera a Séfora. La Biblia nos dice que ella es madianita. Según las escrituras, vemos que un madianita y un cusita son básicamente lo mismo. Un cusita es de Etiopía. Es de esa zona. ¿Por qué? ¿Por qué Miriam y Aarón están enojados por esta persona en particular con la que Moisés se ha casado? Recuerda, esto se remonta hasta Noé, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet y Cam.
Cómo él es maldecido, hay una maldición sobre él y cómo sus descendientes se extenderían. Y básicamente lo que está pasando es que Miriam y Aarón están diciendo, como no te casaste correctamente, no tienes derecho a decirnos qué hacer. ¿Por qué Dios habla contigo? Somos tan importantes como tú. De hecho, nosotros sí nos casamos correctamente, tú no. Hicimos lo correcto. Sabes, nos casamos como se supone que debíamos hacerlo. Nos casamos dentro de nuestra nacionalidad. Y entonces, ¿quién te crees que eres con lo que estás haciendo? Y entonces esto se convierte en un problema. Y dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? Yo sé que Dios me inspiró y escribí una canción, toqué el pandero. Y aquí está Aarón diciendo, sí, Dios actuó sobre mí cuando entré en su presencia. ¿Eres el único? ¿No has hablado también por nosotros? Oh. Y todas estas palabras las oyó el Señor. Lo oyó el Señor Dios. La Biblia dice que mientras estaban hablando, de repente la nube descendió hasta donde estaban ellos. Eso me parece fascinante. Y si allá está el tabernáculo y ellos están parados aquí afuera hablando de esto y tratando este asunto con Moisés, y de repente esa nube, la presencia de Dios, simplemente desciende y empieza a escuchar su conversación, a oír lo que está pasando, Dios lo oyó. Y la Biblia dice que de repente la voz de Dios comenzó a hablar, y no fue solo Moisés quien la escuchó, Aarón la escuchó, y Miriam la escuchó. Y esto es lo que Dios dijo, vengan conmigo a la congregación del tabernáculo. Así que entraron allí. Y allí Dios se dirige a Aarón y a Miriam, y les dijo, a otras personas yo me les aparezco en sueños y visiones. Y les hablo en sueños y visiones, pero no a Moisés. Cuando quiero hablar con Moisés, me presento cara a cara y le hablo boca a boca. ¿Y quiénes son ustedes para discutir contra él? Y aquí está el asunto. La Biblia dice, y entonces la nube se levantó. Y cuando empezó a levantarse, Aarón se vuelve para mirar a su hermana, y ella está cubierta de lepra. La Biblia dice que se volvió blanca como la nieve. Mira, Walt Disney no pensó en eso. Él está en shock. La Biblia dice que cayeron sobre sus rostros, ¿verdad? En la presencia de Dios. Y ella está cubierta de lepra. Aarón rápidamente reconoce lo que ha sucedido y se acerca y le suplica a Moisés, 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 por favor no nos castigues por lo que hemos dicho. Y aquí está el corazón, el verdadero corazón de un verdadero siervo y hombre de Dios. La Biblia dice que él comenzó a orar. Comenzó a orar. Y la Biblia dice, y la ira del Señor se encendió contra ellos. Y él se apartó. Y Moisés oró. Él dijo, Dios, por favor, no hagas esto. Quítale esto. Y el Señor le dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no debería avergonzarse? 7 días. Así que Dios dijo, está bien, voy a retroceder un poco, pero es como si me hubieran escupido en la cara. Así que ella va a ser una leprosa. ¿Qué significa eso? Tiene que salir del campamento. Tiene que dejar toda la civilización. Tiene que dejar toda esa ciudad. Tiene que ser apartada. Y ella está fuera durante 7 días, completamente sola. Así que esta es la primera leprosa de la que leemos que es puesta fuera. Fuera del campamento, y ahí está Miriam sola, y esperan 7 días. Y en esos 7 días, adivina qué. Mientras esperan que esta lepra finalmente se cure o que ella sea sanada, no se mueven. Se quedan exactamente donde están. Permanecen en su lugar. Muy bien. Vaya, tengo tanto que decir. La próxima semana, cuando lleguemos al capítulo 13 de Números, vamos a hablar de los espías. No querrás perderte la próxima semana.